Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de la participación de los colegios de abogados y las escuelas de derecho en la reforma al nuevo sistema de justicia penal. Vamos a hablar desde el punto de vista de la experiencia de ABA-ROLI. ABA-ROLI es la Asociación de la Barra Americana de Abogados. Para esto nos acompaña el licenciado Alonso González Villalobos. Bienvenido. Muchas gracias. Él es director de ABA-ROLI en México. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado David Fernández Mena, que es el coordinador de universidades y colegios de abogados de ABA-ROLI en México. Sí, muchas gracias. Bienvenidos. Quisiera un poco que nos explicaran, por favor, en qué consiste, qué es ABA-ROLI en general y qué es ABA-ROLI en México. Con mucho gusto. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Luz María, nos honra mucho tener la oportunidad de platicar contigo y con tu público el día de hoy. Te cuento, ABA-ROLI es una división de la Asociación de la Barra Americana de Abogados. La ABA, o American Bar Association, es una organización que abarca pues toda la geografía de Estados Unidos y agrupa a más de 400,000 abogados en todo el mundo. Esto quiere decir que hay miembros de la ABA, de la ABA, que somos abogados que ejercemos, estudiamos, obtuvimos una cédula o una licencia para el ejercicio y ejercemos fuera de Estados Unidos. Hay un componente de varias decenas de miles de personas, de abogados, que en el mundo somos miembros de la ABA y en tal calidad pues participamos en las actividades del instituto. La ABA es un colegio de abogados, entonces es una organización que agrupa a los profesionistas del derecho. Pero es una organización enorme, tiene más de 2,100 divisiones. Una de esas divisiones o secciones de la ABA es la Iniciativa para el Estado de Derecho. Por sus siglas en inglés, ABA-ROLI significa Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra Americana de Abogados. Y la ABA-ROLI funciona bajo la lógica de una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro que, siendo parte de la ABA, opera en favor no de los miembros del Colegio de Abogados, sino de terceras personas en todo el mundo. Actualmente tiene presencia la ABA-ROLI en más de casi 50 países, en los que hace trabajo de promoción de la cultura del Estado de Derecho. En una palabra, lo que se pretende es difundir una forma de pensar que parte de la premisa de que el Estado de Derecho es la condición indispensable para que todas las demás potencialidades del Estado funcionen. No se puede hablar de desarrollo económico, no se puede hablar de protección al medio ambiente, no se puede hablar de, en fin, de el libre ejercicio de las ideas y las profesiones, si no es bajo la premisa de un Estado de Derecho sólido. ¿Qué significa esto? Que hay un marco normativo y que ese marco normativo se respete por todos los intervinientes. Y naturalmente, intervinientes en el Estado social, en el Estado, perdón. Naturalmente, este marco normativo pues, es un marco normativo, se pretende que es un marco normativo respetuoso de los principios fundamentales de la convivencia humana, ¿no? La ABA-ROLI tiene 7 ejes temáticos en los que trabaja con la intención de promover esta cultura del Estado de Derecho. 3 de esos ejes temáticos tienen que ver con la reforma al sistema de justicia de los distintos países. Otro tiene que ver con la educación jurídica, es decir, la manera en que se enseña el derecho. Y otra tercera línea tiene que ver con justamente el fortalecimiento de los colegios de abogados, no de los colegios de abogados, el fortalecimiento de la profesión, uno de cuyos componentes es el fortalecimiento de los colegios de abogados. Estas 3 líneas son las que la ABA-ROLI pone en operación en México, pero existen otras líneas de trabajo donde los distintos programas de la ABA-ROLI en el mundo también tienen actividades. Por ejemplo, hay un componente que tiene que ver con tráfico de personas, hay un componente que tiene que ver con derechos humanos en general, hay otro que tiene que ver con integridad pública, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la ABA-ROLI en el mundo actúa bajo la lógica, regreso al principio, bajo la lógica de un instituto sin fines de lucro porque capta donaciones, donativos, recursos de donantes institucionales públicos o privados que les interesa que en el mundo se haga trabajo en alguna de estas líneas. Cuando la ABA-ROLI detecta alguna oportunidad, entonces compite como cualquier otra agencia implementadora y presenta una propuesta programática que se ajusta a un presupuesto determinado.
Ok, y me estabas comentando, bueno, es para ayudar a terceros, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ventajas le da a los miembros pertenecer a ABA Roli? Correcto. Esa es la ABA Roli, ¿no? El Colegio de Abogados de Estados Unidos, la ABA, es en sí un colegio de abogados que opera bajo el código tradicional de los colegios profesionales, que son el apoyar a la membresía en dos líneas fundamentales. Uno, el desarrollo técnico, el desarrollo y el mantenimiento de competencias técnicas. En algunas jurisdicciones, casi en todas, lamentablemente en México todavía no estamos en ese nivel, cuando una persona estudia Derecho y recibe su cédula o su licencia para el ejercicio, no basta con ello para poder ejercer el resto de la vida, sino que durante el transcurso de su ejercicio profesional tiene que mantener una constante capacitación para seguir siempre actualizado pues en la evolución de la ciencia jurídica. En muchos países, y no estoy hablando nada más de Estados Unidos, esto sucede en muchos países de Europa y de Sudamérica, David nos va a contar un poco de eso, se exige un número determinado de horas de capacitación continua al año, o cada 2 años, o cada 3 años, dependiendo de la organización de cada país, pero la idea de fondo es que se tiene que ir acreditando un número constante, determinado de capacitación constante durante el transcurso de la vida. Los colegios de abogados lo que hacen es ayudar al Estado y a las universidades y a la sociedad en general, en definitiva, a ofrecer la manera en que los abogados pueden cumplir con este requisito mediante la organización de programas de capacitación, congresos, seminarios, etc. Y llevan estos colegios, como en el caso de la ABA, lleva el control de las horas de educación jurídica continua, que es el término técnico correcto, que los distintos abogados van acreditando. Y ese número de horas luego se reporta al Estado, de modo tal que cuando cualquier persona quiera investigar si un abogado cumple o no cumple con los requerimientos que le impone la normatividad, hay un registro completamente centralizado y además público sobre el desempeño técnico en la capacitación continua de los abogados. Esa es la primera función, si me permites. Sí, claro. Pero existe obligatoriedad. Todos los abogados tienen que estar dentro de una barra. Dentro de un colegio de abogados, sí. Es lo que se llama la colegiación obligatoria, ¿no? Y la segunda función, que es tan importante como la primera, tiene que ver con la regulación del comportamiento profesional de los abogados. Si un abogado hace trampa, si le miente al juez, si le miente a su cliente, si le miente a la contraparte, si incurre en cualquiera de las hipótesis que se considera que no son sanas y que no contribuyen al adecuado desarrollo de la profesión jurídica y por tanto a la pues armoniosa conducción de la vida en sociedad, es decir, si hay faltas éticas, para decirlo de manera muy sencilla, si hay faltas éticas en el comportamiento del abogado, existe todo un procedimiento de sanción. Y ese procedimiento de sanción puede conducir incluso a la inhabilitación total, permanente y absoluta del abogado para volver a ejercer la profesión. Y esa es una cosa distinta a los delitos. No es un juez el que encuentra que existe la comisión de un delito cuya consecuencia puede ser, que eso sí existe en México, que un profesionista le sea suspendida o retirada la posibilidad de ejercer en el ramo de que se trate, un abogado, un médico, un psicólogo, etc. ¿no? Es una cosa distinta a los delitos, es una regulación propia de la profesión que entre pares deciden, velan por el desempeño de sus miembros y en caso de encontrar alguna violación a las normas éticas, entonces hay consecuencias que se aplican a esa persona y que pueden ser tan graves, insisto, como la inhabilitación absoluta en el desempeño de la profesión. Entonces son dos funciones fundamentales las que los colegios cumplen en el mundo y que ojalá que en México lleguemos a ese nivel. Una, el control técnico y otra, el control ético de la profesión. ¿Y en México qué es con lo que contamos? ¿No existe la colegiación obligatoria? ¿Pero tenemos algo parecido? No, naturalmente, sí. En México hay muchos colegios de abogados, hay muchas organizaciones, asociaciones de abogados. Unas están formalmente reconocidas como tal por la autoridad regulatoria. La autoridad regulatoria es la Dirección General de Profesiones, que depende de la Secretaría de Educación Pública y tiene homólogos en los estados. Entonces, unos colegios están formalmente reconocidos como tales y otros no, pero funcionan de facto como organización de profesionistas. Lo dramático, y debo decirlo así, es que son muy pocos
los colegios que realmente son serios. Y por seriedad yo me refiero a que en efecto funcionan bajo la lógica de servir como un canal de capacitación continua para sus miembros y también de regulación ética de su membresía. Pero muy poquitos me caben en la mano. Y entonces, dentro de eso es un poco el trabajo de Abarroli. Entonces, Abarroli justamente lo que pretende hacer es contribuir en la discusión nacional, porque hay mucha discusión al respecto, es decir, hay muchas voces muy autorizadas de grandes abogados mexicanos que desde hace mucho tiempo están tratando de empujar una reforma integral a la profesión, de modo tal que se llegue a un nivel de regulación que eleve los estándares, ¿no? Perfecto, pues me gustaría un poco que nos contaras, David, de qué es lo que está pasando, cuáles son los índices que se tienen para medir la capacitación o qué tipo de capacitación se está dando y con quiénes. La capacitación en este momento la estamos dando fundamentalmente enfocada a toda la cuestión de la reforma criminal, en este momento de la reforma del sistema penal en México, lo que ha sido popularmente conocido como los juicios orales. Fundamentalmente estamos trabajando con dos sectores que son probablemente los más importantes, visto con una lógica de aquí a futuro. Es probablemente la lógica que tenemos es trabajar con lo que va a ser el futuro de la profesión. Fundamentalmente trabajamos con escuelas de derecho, con universidades de derecho en 7 estados, fundamentalmente 7 estados que ya tienen un sistema reformado, con juicios orales, con procedimiento abreviado, con todo aquello que está especificado en la reforma constitucional, y que tienen su código de procedimientos penales ya aprobado y ya en funcionamiento, unos lugares más, unos lugares menos. Y con facultades de derecho en los estados en los cuales se está haciendo esta reforma. Lo principal en las escuelas de derecho es primero que se den cuenta de cuáles son las competencias y destrezas técnicas necesarias que va a implicar este sistema. No solamente la reforma de la currícula, no solamente todas las cuestiones procesales de que funciona las leyes, el marco normativo, etcétera, sino fundamentalmente que se den cuenta de cuáles son esas destrezas técnicas nuevas que se van a necesitar para que esta reforma llegue a buen puerto. Igualmente con los abogados de los colegios de abogados, sean colegiados o no, pero fundamentalmente intentamos enfocarnos en los colegios de abogados para precisamente que se dé todas estas circunstancias que comentaba Alonso, ¿no?, hace bien poquito. Entonces, fundamentalmente estamos capacitando en destrezas técnicas y posteriormente tenemos otra serie de proyectos más adelante. Primero estamos intentando ayudar a unas cuantas escuelas de derecho a cambiar su currícula precisamente para que tengan en cuenta tanto estas destrezas técnicas como todas las reformas que van a necesitar a futuro, tanto en un sistema adversarial como en otros cambios y en otras reformas que vienen, ¿no?, por adelante. También estamos apoyando en la creación de una serie de clínicas de práctica para que los estudiantes puedan llevar casos reales, casos de verdad, en el sistema aprobado, y que haya docentes que estén ayudando a la comunidad de bajos recursos mientras tienen una experiencia educativa real en el campo. Es un método educativo que lleva muchos años funcionando en otros países, sin ningún tipo de dificultades, y que da un beneficio también a las comunidades donde se está dando todo ese tipo de mecanismos, ¿no? Y en México, pues por distintas circunstancias no se había podido dar, fundamentalmente por falta de apoyo o porque no ha existido costumbre. Sí es cierto que muchas universidades tienen clínicas o tienen bufetes gratuitos, pero normalmente no llegaban hasta el juicio o hasta la fase litigiosa en el tribunal. Y ahí es donde pensamos que se puede hacer una diferencia bastante grande. David, me gustaría que me contaras un poco más a fondo, regresando del corte, en qué consisten bien, por ejemplo, un poco más de los cursos, ¿no?, de los de destrezas, por ejemplo, qué es lo que no se tenía en México y con la reforma penal se debe de tener. Perfecto. No se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias para programas y comentarios.
David, nos estabas comentando un poco de lo que están haciendo para capacitar. Quisiera que me contaras cuáles son los retos que tienen los colegios de abogados o las escuelas de derecho en torno a esta reforma de justicia penal. Bueno, muchas gracias. Mayormente como retos se observa que hasta ahora no ha existido una necesidad por el sistema inquisitivo que está vigente en la mayor parte del país, de que el abogado tuviera una serie de destrezas técnicas. No que no necesitara destrezas técnicas, sino que son plena y netamente diferentes a la que existía. El sistema inquisitivo vigente actualmente mayormente es un sistema basado en lo escrito, basado en la presentación de documentación, y el juez analiza la documentación que se presenta y responde de igual manera por escrito. En muchas ocasiones decimos que el papel, el documento escrito va a soportar prácticamente cualquier afirmación que hagamos de él, y luego todos esos documentos escritos, toda esa documentación escrita realmente no se contrasta tanto su veracidad como su calidad técnica frente a una contraparte. En esa lógica, el nuevo sistema acusatorio ya no funciona así, porque va a requerir una serie de formas de expresión, argumentación jurídica y habilidades de interrogatorio y contrainterrogatorio para defender realmente frente a la contraparte y ante un juez, en todo caso, para que decida si realmente esas pruebas o esas cosas que se han presentado son las que le van a ayudar a tomar una decisión, ¿no? En esa lógica nos hemos acercado a los colegios de abogados que son fundamentalmente más importantes, que están en los estados, y estamos colaborando con ellos para capacitar a sus miembros. También, obviamente, a los abogados postulantes y abogados no colegiados, que son probablemente la mayoría en este momento en México, ¿no? En esa lógica nos hemos centrado en la enseñanza de destrezas y habilidades que pueda necesitar un abogado en el nuevo sistema acusatorio. Fundamentalmente, primero una parte estratégica, que es el desarrollo y el análisis de la teoría del caso para que pueda dar con sus argumentos en el caso de que sean necesarios. La destreza de los alegatos, la creación de alegatos de apertura y alegatos de clausura, que es probablemente uno de los momentos más importantes en el nuevo sistema de juicio. La habilidad para el examen de un testigo, para el examen de cualquier prueba, testigo que se introduzca en un juicio, el contraexamen, que es extremadamente importante, y la presentación de pruebas en el nuevo sistema, que realmente es muy diferente. Realmente es muy diferente y con unos resultados incluso muy superiores. En este caso. Muchísimas gracias. Me gustaría, Alonso, si me pudieras comentar, sé que se publicaron 2 índices por Abarroli. Es el LERI, que consiste... Sí, el LERI y el LPRI. LPRI. Sí, te platico. En la primera parte del proyecto, que corrió de más o menos los fines del verano de 2010 hasta aproximadamente hace 3 o 4 meses, en esa primera parte el proyecto tenía 3 componentes fundamentales. Por un lado, hacer una revisión de los estándares de educación jurídica y acompañar a profesores universitarios en un ejercicio de reflexión al respecto y acompañarlos en un proceso de capacitación como el que se ha referido David. El segundo componente tenía que ver con, era como un componente espejo, porque eran en realidad las mismas actividades. Pretendimos hacer un ejercicio de reflexión sobre dónde estamos parados en el ejercicio de la profesión. La primera parte es la enseñanza del derecho, la segunda parte es el ejercicio del derecho, dónde estamos parados actualmente, y acompañar a colegios de abogados y abogados postulantes particulares también en un proceso de capacitación fundamentalmente referido con el tema penal. El tercer componente que teníamos en aquel tiempo tenía que ver con un proyecto de intercambios judiciales, que si quieres te platico al rato, porque fue una experiencia muy interesante también, y que también contribuye mucho para la implementación del sistema de justicia penal adversarial y acusatoria. Pero entonces, los índices famosos, el índice para la reforma de la educación jurídica y el índice para la reforma de la profesión jurídica, que por sus siglas en inglés los conocemos bajo los acrónimos de LERI y LPRI, son 2 documentos que pretenden fungir o servir como un diagnóstico descriptivo, de cómo está la situación actual en México frente a ciertos estándares que consideramos ser representativos de las mejores prácticas a nivel internacional, insisto. No se trata de hacer una calificación de México, ni una comparación de México frente a un país en lo particular. No estamos comparando a México con Argentina, ni con España, ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni con Australia, ni con nadie en lo particular.
Hay un departamento de diagnósticos de la ABA-ROLI, que la sede está en Washington, en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, y ellos desarrollaron toda una metodología durante mucho tiempo que lo que hace es identificar aspiraciones de principio o declaraciones de principio. Y esa lista de factores o declaraciones de principio encierran en su conjunto pues las condiciones mínimas que deberían estar presentes en cualquier país para que se pueda hablar de que hay un régimen de educación jurídica de calidad, competitivo, respetuoso de derechos fundamentales, que le da participación a la sociedad civil, que contribuye en la construcción de la cosa pública, en fin. Entonces, estos dos índices, el ERI y el LPRI, lo que hacen es describir el estado en que se encuentra nuestro país frente a estos 46 factores, que en conjunto uno tiene 22 y otro tiene 24, estos 46 factores que describen pues, las mejores prácticas a nivel internacional. Y se hace entonces una revisión de todo el trayecto que tiene que pasar una persona desde el momento en que quiere o toma la decisión de estudiar Derecho y quiere ingresar a una facultad, cómo se le califica las competencias o no para poder acceder a una universidad, qué pasa durante todo el trayecto de la universidad, cómo es evaluado, cómo se evalúa a los profesores cómo se les trata, se les paga bien, tienen un régimen de seguridad social, pueden de manera libre dictar cátedra o están sujetos a ciertas restricciones. Luego, ¿cómo se gradúan los alumnos? ¿Qué es necesario hacer para poder recibir el título o diploma profesional? Y luego se da el brinco a la profesión. Una vez que se recibe el diploma, ¿qué condiciones, qué requisitos o características tienen que estar presentes para que una persona pueda recibir una licencia de ejercicio? Que en nuestro país le llamamos cédula profesional, ¿no? Y después de la cédula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de la cédula? Ese abogado que ya tiene 24, 25 años, que ya recibió su cédula profesional y ya tiene su despacho, ¿qué sucede con ese abogado, ¿no? ¿Quién lo regula? Y luego entra en juego todas las preguntas de educación jurídica continua, de regulación ética, de colegios de abogados, cómo contribuye la profesión en general, por ejemplo, a la construcción de normas en el Congreso o en los congresos de los estados y en el Congreso General de la República. La profesión jurídica de manera organizada se postula, es decir, presenta postulados, presenta posiciones frente a problemas coyunturales que es necesario opinar sobre ellos o no lo hace, y si lo hace, ¿cómo lo hace? En fin, entonces es una revisión de todo lo que sucede con un abogado desde que quiere ser abogado hasta que está en pleno ejercicio. Está súper interesante. Entonces, este índice mide a los individuos. A los individuos y a las instituciones, también. Y a las instituciones también. Entonces, estos documentos que están disponibles desde el punto de vista físico y también están disponibles en línea en la página de la oficina, puede cualquier persona descargarlos en formato PDF, ojalá que lo descarguen porque esta es la intención de los documentos. Estos índices fueron formalmente presentados en marzo de este año y ahora, bueno, pues pretendemos difundirlos tanto cuanto sea posible, porque, y esto me interesa mucho recalcarlo, el objetivo de los índices es contribuir al diálogo académico sobre la situación en que se encuentra la enseñanza del derecho y el ejercicio de la profesión en México. No ofrecen soluciones mágicas ni tampoco califican al país frente a nadie más, ¿no? Lo que hace es sistematizar quizás un conjunto de ideas, de realidades que todos conocemos y que las hemos vivido durante mucho tiempo. Pero estos índices quizás su gran aporte es eso, la sistematización. Perfectibles, claro que son perfectibles como cualquier otro documento, ¿no? Pero nos parece que es un gran avance poner en blanco y negro de manera muy concreta, sistemáticamente organizada, información que le puede servir al legislador que está pensando en reformar la ley de profesiones, o le puede servir al director de una facultad de Derecho que está pensando en rediseñar su currícula educativa, o le puede servir a un colegio de abogados que quiera pues modificar la forma en que se relaciona con sus miembros, etcétera, ¿no? Esos son los índices, ¿verdad? Y qué bien que lo tengan abierto para todo el público. Claro. Apareció en las pantallas la dirección para que si tienen cualquier duda lo pueden consultar. Me gustaría un poco que nos contaras un poco de cómo colaboran, o sé que están trabajando con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Correcto. ¿Cuál es la relación? ¿En qué momento entran a trabajar con ustedes? Sí, a ver, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es un organismo dependiente del gobierno de Estados Unidos
que justamente su misión es promover pues, el desarrollo internacional y es quien financia nuestras actividades en México. El dinero con el que podemos operar, porque ninguno de nuestros cursos y ninguna de nuestras actividades es cobrada. Nosotros no le cobramos a nadie por lo que hacemos, pero entonces tenemos que vivir de algún lado. Tú te acordarás que al principio te comenté que la ABA Rolli funciona bajo la lógica de una ONG o de un instituto sin fines de lucro, y este es el momento quizás para explicar a qué me refería. La ABA Rolli capta recursos de donantes institucionales que tienen interés en trabajar en el mundo en las distintas líneas de actividad que también le interesa a la ABA Rolli. Uno de ellos, que es importantísimo, es justamente USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es quien licitó el contrato. ¿Sí? Nosotros participamos y USAID financia nuestro trabajo, nos otorga un financiamiento, naturalmente después de todo un ejercicio de diálogo sobre cuáles sean los objetivos buscados y de qué forma se implementan esos recursos, ¿no? De modo tal que nosotros no somos USAID, nuestro proyecto está financiado por USAID, pero somos entidades jurídicas distintas, somos instituciones distintas. La relación de ABA Rolli con USAID es de muchos años, no solamente en México, en muchos otros sitios del mundo, y es una relación magnífica porque en muchos sentidos se alinean los intereses de USAID y los intereses del instituto. Muchas gracias por aclararnos este punto, porque sí, existen algunas críticas que dicen que Estados Unidos quiere imponer su sistema de justicia penal en México, y yo quisiera preguntar, ¿no? Pregunta claro, obligada, si es verdad que existen intereses. Muchas gracias por hacer la pregunta, Luz María. Es muy común que nos enfrentemos a esta duda o a esta suspicacia, si se quiere. Lo cierto es que me parece que hay que estudiar a fondo la reforma para darse cuenta de una realidad fundamental. El sistema de justicia acusatoria mexicana no es ni será nunca como el sistema de justicia de Estados Unidos, porque no puede ser así. Son dos realidades culturales completamente distintas. Primera idea. Segunda idea, el movimiento de reforma a la justicia penal en México obedece desde el punto de vista académico a movimientos que vienen más del sur que del norte. En el sistema, en el subcontinente, en la región latinoamericana, empieza el ejercicio de reflexión sobre el fortalecimiento de las instituciones de derecho procesal penal en la Argentina, desde hace muchos años. Tan lejos como se hizo un primer intento, si la memoria no me falla, por ahí de los años 30 o 40, el famoso Código de Córdoba, que pretende incorporar un sistema de justicia mucho más cercano al pueblo, que al final del día el sistema de justicia acusatoria adversarial es eso, es acercar la justicia de una entelequia o una entidad oscurantista o reservada ante los ojos de la sociedad a un mecanismo en el que de manera transparente y pública los conflictos se resuelvan por el Estado, pero con la participación activa de la sociedad, de los intervinientes del conflicto. En Argentina entonces sucede desde hace mucho tiempo que inicia el ejercicio reflexivo. Luego se genera en los 80s un proyecto de código que por razones de índole sociopolítico de la realidad que vivía Argentina no se pudo implementar. Pero eso sirvió como base del proyecto, el proyecto del Código Modelo Iberoamericano o Latinoamericano, no me acuerdo cuál era el nombre, que luego sirve de ejemplo en muchas regiones de Latinoamérica. Guatemala, por ejemplo, desde el año 92 aproximadamente, incorpora un código que se basa en el proyecto del Código del 84-85 de Argentina, que dio a su vez la base para el Código Modelo Iberoamericano. Y así se vino la ola de países. Se habla mucho de Chile, por ejemplo. Chile es quizás uno de los casos que con mayor éxito ha logrado implementar un sistema de justicia acusatoria adversarial en materia penal. Bueno, eso no es el sistema de Estados Unidos. En realidad se inspira tanto el proyecto de código de argentino del 84-85, que a su vez da base al código o modelo iberoamericano, tanto como el modelo chileno, se inspiran fundamentalmente, fíjate nada más, en el código italiano de procedimientos penales. Entonces, no es en lo absoluto una imposición de un modelo de Estados Unidos. Pero si aún si lo fuera, la pregunta que yo haría sería la siguiente. Cuando a mí me duele la cabeza, yo voy y me tomo una aspirina. La aspirina se hace por una empresa alemana. ¿Qué me viene mejor? ¿Tomarme una aspirina que se hace por una empresa alemana, que realmente me solucione el dolor de cabeza,
o mejor voy con un brujo a Catemaco. Aspirina. ¿No? Entonces, yo no sé. Yo creo que en realidad se trata de un modelo que sí toma, se inspira en instituciones que han operado y que han funcionado en muchos otros países, incluyéndoles el Estados Unidos, ¿sí? Pero no es el modelo de Estados Unidos, como tampoco es el chileno o el argentino o el italiano. Adecuarlo un poco a México, claro, ¿no? a la realidad mexicana. Lo que importa son los principios: transparencia, igualdad de armas, cercanía al pueblo, objetividad, regulación libre de la prueba. Esos principios son lo que importan, ¿no? Y ajustarlos desde el punto de vista organizacional a nuestra realidad mexicana, ¿no? Muy bien, me gustaría volver, perdón David, regresar un poco a la capacitación. Nos estabas contando, bueno, de los cursos que se hacen de destrezas de litigio oral, pero también mencionabas unos que era enseñanza y ejercicio del derecho en general. Ahí hablan en general, no es a barras, no es a escuelas, ¿eso a quién va dirigido? De hecho, te voy a poner un ejemplo. De hecho, recientemente se estuvo capacitando a 55 docentes de INACIPE. En este caso, nosotros, la Barra Americana de Abogados, no vamos a enseñar a los mejores expertos del mundo cuestiones de derecho penal o de destrezas. No tendría sentido. De hecho, nosotros, con toda humildad, lo que podemos enseñar y en lo que podemos ayudar, más que enseñar, es en cómo podemos formar a los formadores, en qué técnicas han tenido mucho éxito en otros lugares sobre formación de formadores. Ese es un método distinto. Exactamente. No es lo mismo enseñar a abogados que van a estar frente al tribunal y que ahora van a ser exhibidos públicamente para que generen sus destrezas y defiendan a sus clientes o los intereses de sus clientes, a capacitar a profesores de INACIPE o a grandes expertos, los cuales van a estar yendo por todo el país y que el interés principal es que ellos van a tener la responsabilidad de formar a todos los formadores que vayan a su vez a formar a otra gente a lo largo del país. Ten en cuenta que esta reforma es extremadamente grande, estamos hablando de cerca de 300, 400 mil profesionales que van a tener que ser formados de aquí a 4 años en el nuevo sistema. Ahí lo que es mucho más conveniente es cómo vamos a formar a esos formadores en estas técnicas, ¿no? ¿Y qué me dicen de su capacidad para cubrir, ¿no? Es toda la República Mexicana, los años van contando, tenemos hasta el 2012 para... 2016 para terminar, estamos en 2012. Entonces, ¿cómo ven las capacidades, el alcance que ustedes puedan tener? Aquí hay muchas otras organizaciones involucradas, no solo Abarroli, nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, ¿no? Actualmente nosotros tenemos el proyecto está centrado en 7 estados que ya han sido reformados y que son considerados como prioritarios porque ya llevan más tiempo. Son a ver si se lo saben. Siempre es complicado, ¿eh? Es Baja California, que es principalmente en el municipio de Mexicali, la reforma lleva unos años operando. Tenía que haber entrado algún otro municipio como Ensenada, pero por cuestiones presupuestales la crisis ha golpeado a todos los poderes públicos, se ha ido retrasando. Luego el estado de Nuevo León, que también lleva un tiempo trabajando. El estado de Chihuahua, que es uno de los estados que lleva operando la reforma más tiempo y que ya está operando en el estado completo, digámoslo así. Posteriormente el estado de Oaxaca, el estado de Oaxaca también está yendo por municipios, pero a un ritmo un poco diferente, debido a las peculiaridades que pueda tener Oaxaca. El estado de Hidalgo, el estado de Morelos, donde estuvimos recientemente, y el estado de Durango. Los estados donde nosotros podemos trabajar, pero ciertamente hay otras organizaciones. Sí, ciertamente faltan muchos estados y muchas entidades todavía, tanto por entrar en la reforma como sobre todo por recibir capacitación, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo creen cubrir estos 7 estados que son su... Bueno, yo diría que es inacabable. Sí. Es decir, las necesidades de revisión de las currículas educativas, de las capacitaciones, el desarrollo de destrezas plenas, yo creo que no solamente no nos van a alcanzar los 4 años, sino que estás hablando de un ejercicio generacional. Es decir, para que realmente esté funcionando a plenitud un sistema de justicia que sea más respetuoso del debido proceso, eso me interesa mucho recalcarlo. Me quedé pensando con la pregunta anterior, Luz María. ¿De qué se trata la reforma de justicia penal? No se trata de si es el modelo norteamericano o el argentino o el chileno. Se trata de una reforma que pretende
darle mayor vigencia, tanta cuanto se ha pensado que es posible, al postulado fundamental del debido proceso. Y el debido proceso es un concepto que no es un concepto exclusivo de ningún país, es un derecho fundamental, es un derecho humano, está reconocido por la normativa internacional en esa materia. Entonces, para que eso realmente pueda funcionar, pues ni 2 meses, ni 2 años, ni 4 años, estás hablando de toda una nueva forma de operar, una nueva forma de ver la relación procesal, una nueva manera de operar la relación procesal y una nueva manera de resolver el conflicto. Y esto supone mucho más allá que meras destrezas técnicas, supone una manera distinta de pensar. Esto parece una sonata que se ha cantado en muchos sitios, pero la idea esta de que es un cambio cultural es que es en serio que es un cambio cultural. De hecho, ciertamente otros países en los cuales ya lleva un tiempo operando esta forma de pensar han podido tardar 100, 200 años incluso en ese cambio de mentalidad. Pues esperemos lograrlo. Aquí me voy a detener, vamos a una pausa, pero continuamos. Esto es Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos tener sus opiniones y sugerencias. El día de hoy estamos hablando de la participación de los colegios de abogados y las escuelas de derecho en la reforma de justicia penal. David, estaba platicando contigo, estábamos hablando de la capacitación y de tus 7 estados en los que estás teniendo cursos y capacitación. Son míos. Mi pregunta es si hay algunas otras demandas de los estados, si piden cursos extra o...
De hecho, lo principal que quisiera resaltar es la gran recepción que ha habido por parte de los colegios de abogados o de los estados donde estamos trabajando. O sea, hay no solo demanda, sino gran apertura al respecto de la capacitación o del nuevo sistema en muchos aspectos. Mucha gente piensa que esta reforma, hay resistencias por parte de muchos abogados que la están criticando públicamente, pero la realidad que nosotros hemos encontrado es mayormente un apoyo por parte de estos abogados, tanto abogados jóvenes recién egresados como abogados con 25 o 30 años de experiencia. E incluso hemos encontrado una demanda muy grande todavía de tanto capacitación como algunas otras cuestiones en estados que ya llevan un tiempo operando incluso antes de la reforma constitucional, como es Chihuahua y como es Morelos. Sigue habiendo una necesidad muy fuerte de capacitarse por parte de los abogados, y abogados que no solo no quieren quedarse atrás en su desempeño profesional, sino que están viendo que este sistema tiene un funcionamiento que puede ser superior en algunos aspectos, y ellos no quieren quedarse fuera de la jugada porque quieren ser mejores profesionistas y tener un mejor desempeño técnico y ético. Y también en los estados están haciendo esto que se hizo en el INACIPE de formación de formadores para poder tener un mayor alcance. Depende un poco del público que tengamos objetivo, obviamente, ¿no? Hay en ocasiones, son la mayoría en la que suelen ser abogados postulantes o abogados colegiados que se dedican a la práctica profesional. También están los profesores universitarios que también están interesados. En ocasiones se han hecho técnicas así, depende un poco del público objetivo, como te estoy comentando. ¿Y en estos estados también se está capacitando en las escuelas de Derecho? Exactamente, de hecho próximamente tenemos uno en la ciudad de Ensenada, en Baja California, es prácticamente de los últimos, y el público nuestro aliado estratégico, nuestro socio, las personas que nos están apoyando localmente, es la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. Mayormente se suelen hacer con apoyo de escuelas de derecho locales siempre, porque ellos son los que conocen el sentir y el pulso de la plaza al respecto de la reforma y de sus profesores, ¿verdad?, que finalmente son los más importantes. Sí, claro. Alonso, me gustaría que me comentaras un poco de cuáles son los proyectos, cuál es el portafolio de proyectos o actividades que tienen Navarroli. Correcto. Mira, en una palabra, la idea es apoyar a estos dos mercados, y por mercados no quiero sonar que no se malinterprete, lo digo como públicos objetivos, sí, ¿no? Este público objetivo de las facultades de Derecho y sus profesores, y los colegios de abogados y sus miembros, por otro lado, tanto cuanto abogados postulantes. Estos son los dos grupos sociales a los que queremos llegar. A estos dos grupos queremos acompañarlos en un ejercicio de implementación de la reforma penal en las distintas consecuencias que eso trae consigo para cada uno de estos dos grandes sectores de la sociedad. Y entonces este acompañamiento lo hacemos a través de actividades concretas. Una actividad concreta es la capacitación en destrezas básicas para litigio oral, que es a lo que se ha estado refiriendo David. En el caso concreto del INACIPE tuvimos la maravillosa oportunidad la semana pasada de estar trabajando toda la semana con los profesores bajo la lógica de formación de formadores, pero en otros talleres, como lo acaba de comentar David, lo que hacemos es dedicarnos concretamente a las técnicas de litigación. Habrán otros talleres que ya no reflexionarán sobre técnicas o destrezas básicas de litigación, sino sobre tópicos selectos más avanzados de la implementación del sistema acusatorio en México. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que debe existir entre la norma procesal penal acusatoria y la norma de amparo? Es decir, el régimen de amparo, ¿de qué manera tiene que prever o cómo tiene que ajustarse para que funcione el acusatorio? A lo mejor de ninguna manera, o a lo mejor sí hace una gran falta. Lo que queremos es reflexionar sobre la operación del sistema acusatorio en el gran contexto del marco normativo mexicano. También, por ejemplo, hablaremos de manera avanzada sobre mecanismos de justicia alternativa, salidas alternas al proceso penal. En fin, generaremos pues seminarios de reflexión sobre tópicos avanzados o selectos y avanzados del sistema acusatorio. Por otro lado, también trabajaremos con escuelas de derecho, en algunas escuelas de derecho especialmente identificadas, las acompañaremos en un ejercicio de rediseño de su currícula educativa y capacitaremos a sus profesores o pretenderemos ayudar a sus profesores a incorporar nuevas metodologías de enseñanza para que el sistema acusatorio en México en efecto funcione. También, ya lo comentaba David hace rato,
trabajaremos con la creación de algunas clínicas de interés público que sirva el doble propósito de capacitar al estudiante, además triple propósito de capacitar al estudiante, de apoyar a la universidad a través de un mecanismo diverso, distinto de capacitación para su alumnado, y además de que tenga un impacto social en comunidades que estén en una situación de desventaja, pues, ¿no? También trabajaremos con colegios de abogados, ayudándoles en la medida en que sea posible, a rediseñar o a diseñar desde ceros un programa de educación jurídica continua que se relacione con el sistema acusatorio en México, y también pretenderemos acompañar los esfuerzos nacionales en la identificación y generación de un código de ética modelo para la profesión jurídica. Y además, para que no se quede el tema de los índices pues simplemente ahí guardado, lo que queremos es seguir generando espacios de diálogo para identificar los aspectos, algunos aspectos clave del contenido de los índices que puedan dar pie pues al fortalecimiento de los regímenes de enseñanza y de ejercicio de la profesión jurídica, ¿no? Justo te quería preguntar de los índices, me quedó alguna duda. ¿Es una como autoevaluación? ¿Alguien lo evalúa y podrías dar algún tipo de certificación de qué nivel estás o cómo? No, porque en realidad no estamos evaluando a ninguna institución en lo particular, a ningún estado en lo particular. Lo que estamos haciendo es describiendo qué pasa de facto y de jure en el país. Y te explico, para tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Sí. Hicimos una investigación de campo. Fueron más de 160 entrevistas, fueron 8 estados de la República, y más el Distrito Federal, que consideramos que eran representativos de la realidad nacional, ¿no? Hicimos entrevistas a todo tipo de personas, entrevistas anónimas, a abogados practicantes, a jueces, a fiscales, a estudiantes, a directores de escuela, a periodistas, a ONGs, a legisladores, a representantes de los poderes ejecutivos. Platicamos con ellos de manera anónima para preguntarles cuál era su opinión sobre la situación en que se encontraba México frente a esos 46 principios. Por ejemplo, un principio dice... más o menos algunos principios para ver qué es lo que estaban midiendo. Un principio dice, por ejemplo, que para acceder a la universidad se hace a través de un examen universal al que todo el mundo tiene acceso de manera igualitaria, ¿no? Entonces, oye, sí es cierto que para que tú puedas entrar a la Facultad de Derecho hiciste un examen transparente, público, que en igualdad de condiciones tú y por base en tu mérito fuiste seleccionado, o no. Entonces entra en juego toda esta discusión de los padrinazgos, si tú entras a tal escuela porque conoces a tal persona o no, ¿no? Claro. Pero eso nosotros no lo decimos, lo que queremos es que nos digan la gente que está en la cancha, que nos diga qué piensa sobre ese tema, y por eso son tantas las entrevistas. Otro factor, por ejemplo, en el ejercicio profesional, tú como abogado tienes independencia para ejercer, o el gobierno o la sociedad interfiere en tu ejercicio libre de la profesión. Puedes tú defender a cualquier cliente o te dictan línea, ¿no? Entonces, practicar con los operadores es la única forma que podemos enterarnos qué sucede realmente en el mundo real, ¿no? O, por ejemplo, otro factor, los colegios de abogados, la profesión participa en la construcción de normas que benefician a toda la profesión. Los colegios de abogados participan en actividades de servicio público o no, ¿no? Entonces, nosotros no queremos hacer ninguna afirmación que no se corresponda con lo que los operadores digan en realidad. Entonces, las entrevistas lo que hacían era indagar, buscar esta información empírica, ¿no? Que luego, confrontada con un análisis de jure, es decir, un análisis de la norma, de la normatividad que regula tanto a la educación jurídica como a la profesión jurídica, confrontados estos dos mundos dan por resultado la descripción que se contiene en el índice. Y entonces se describe que en México, por ejemplo, sí es posible, estoy hablando al aire, ¿no? Que los exámenes son igualitarios porque así lo dice la gente y así está en una norma, ¿no? O a lo mejor no te doy los resultados, te invito a que leas los índices, claro, ¿no? Pero entonces, el contenido de los índices podrá dar lugar a un ejercicio de reflexión sobre qué áreas podemos fortalecer. Por ejemplo, el tan sonado tema de la colegiación obligatoria. ¿Es necesario que las normas, que la ley, que exija que el abogado sea miembro de un colegio o no? ¿Y por qué?
Esa es una discusión que está dándose hoy por hoy. Y ahí hay información empírica que contribuye a esa discusión. Y bueno, hablando de los colegios de abogados, ¿existen muchos colegios de abogados en Muchísimos, México? Muchísimos, sí. Sí, hay muchos. Casi muchos. tantos como escuela. Casi tantos como escuela, sí. La verdad es que sí hay muchos colegios de abogados. Insisto, hay unos que están formalmente reconocidos por la autoridad, hay otros que no están reconocidos por la autoridad y que funcionan en la vida real, aunque no tengan el mote o el reconocimiento oficial por parte de la autoridad. Ahora, si me permites, sí, claro. María, en ese tema me parece muy importante pues seguir la plática bajo la lógica de que lo que está en juego cuando se está hablando de colegios de abogados es finalmente la protección del público. Y esta es una lógica que no se escucha con mucha frecuencia. Lo que importa cuando hablas de colegiación, de certificación profesional, lo que importa cuando hablas de desempeño técnico y ético, no es que entre pares, entre abogados, nos revisemos o nos apoyemos o nos jalemos las orejas. Lo que importa es de qué forma contribuimos a que se proteja al público usuario. Y entonces, visto desde esta lógica, la colegiación y la certificación profesionales son mecanismos de protección del público. Finalmente, el señor que no tiene por qué saber nada de leyes porque no es su chamba y que tiene un conflicto, va y deposita su confianza en un defensor público o privado, en un abogado, en una persona que fue a la escuela y obtuvo un diploma, un título en la materia. Y entonces, ¿de qué manera podemos garantizar que ese señor usuario o esa señora usuaria de los servicios jurídicos, en efecto, pueda recibir un servicio de calidad para que se ayude a resolver su conflicto? Porque en la medida en que se resuelven los conflictos concretos individuales, se resuelve o se ayuda a la vida en sociedad. Para eso está el derecho. Las normas son para resolver conflictos que afectan al sano desempeño de la vida en sociedad. Y entonces la discusión de la colegiación y de la certificación tiene que ver con la protección del público usuario. Y eso es válido tanto para el sistema penal como para cualquier otra materia. Entonces, por eso, una condición necesaria para que en efecto lo que se busca con el sistema de justicia penal acusatoria, que es transparentar el proceso penal y ajustarlo más a los mandatos del debido proceso, para que ello suceda es necesario tener un mecanismo que garantice de manera razonable que los abogados saben operar la norma y que además lo hacen desde el punto de vista ético. Si no, ninguna reforma, la penal, la laboral, la que tú quieras, ninguna reforma va a cumplir los cometidos que está proponiéndose cumplir si los operadores pues no son regulados desde el punto de vista técnico y ético, ¿no? Sí, si no tienen la capacidad. Correcto. Ok, pues muchas gracias. Yo quisiera que me hicieran una breve conclusión. Empezamos por David. Bueno, para mí la conclusión más importante sería que precisamente los operadores, tanto los abogados como los profesores universitarios que se encargan de la enseñanza del derecho en tanto esta reforma como en todas las reformas que están viniendo, son una parte muy importante. Y también que probablemente este sea uno de los momentos más fascinantes para el estudio del derecho en los últimos 100 años en México por todas las reformas que son muy positivas para el desempeño del país. Muchas gracias, Alonso. ¿Alguna conclusión? No, pues muchas gracias. Agradecerte a ti, agradecerle al INACIPE por la invitación y en la línea de David simplemente señalar que es mucho lo que queda por hacer, pero que es verdaderamente muy padre, es muy divertido hacerlo si nos tomamos en serio que podemos repensarnos como abogados, como sociedad, como miembros de la profesión jurídica y que bueno, pues es un privilegio poder compartir estas reflexiones con ustedes desde el INACIPE. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, es un tema súper interesante y al que le estaremos dando seguimiento. A ustedes les recuerdo que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en un nuevo Expediente INACIPE.